pedirle a los gobiernos estatales copia de los expedientes y eso sí, una petición respetuosa, por tratarse de gobiernos estatales, una petición respetuosa de la permanente para que, teniendo a su alcance los documentos, propicien de alguna forma se llegue a alguna reunión de avenio, porque la verdad, presidente, es que este exhorto ya lo hicieron la Cámara de Diputados hace 5 meses. Se creó una comisión exprofeso para eso y pareciera ser, por lo que veo, que no funcionó la famosa reunión de distensión, no distendió nada porque está sumamente tensa la situación de los Chimalapas y forma parte de todo un paquete de asuntos que están inclusive en trámite porque formaban parte de la comisión de límites que tenía el Senado, que originalmente tuvo la Corte, en fin. Entonces yo propondría, si no es, a ver si vale la pena que lo revisen, que se remitieran los expedientes o copia de los expedientes a los gobiernos de los estados como un acto formal y ahí sí acompañar una petición de nosotros, de la Comisión Permanente, a los gobiernos estatales para que trataran de encontrar o propiciar que se llegue a un arreglo definitivo. Sería mi propuesta, presidente. Muchas gracias, senador Soreda. No sé si hay algún otro comentario de alguno de los presentes. Tiene la palabra el diputado Ramos Cárdenas, su micrófono, por favor. Gracias, presidente. Para complementar lo expuesto por el senador Soreda, yo no sé qué tan conveniente sería en ese mismo documento, de manera muy respetuosa, hacer alusión de que el Poder Legislativo está atento a toda esta situación. No decir, porque es un exhorto sobre el exhorto, es decirle, en vista de un exhorto hecho ya, que la Cámara de Diputados, recuerda, es un tema muy importante para las dos entidades, para las dos comunidades que están en este conflicto, y que nosotros estamos pendientes. Tal vez debido al marco constitucional no podemos ir más allá, pero sí podemos dejar asentado que estamos pendientes del tema. Sí, por una parte ocupamos la redacción de esta propuesta. Pregunto si hay alguna otra intervención, algún otro comentario, o si les parece adecuado lo que está proponiendo tanto el senador Soreda como el diputado Ramos Cárdenas. ¿Estaremos de acuerdo en atender esas observaciones? Porque si fuera el caso, requeriríamos dos cosas, yo observo. Una, pues la redacción correspondiente, y dos, obtener copia de los expedientes que menciona el senador Soreda para poder estar en condiciones de remitirlos, ¿no? Entonces, si hubiese ese consenso, ese acuerdo, lo que creo que podríamos hacer es hacer la solicitud de expedientes, obtenerlos o identificar cómo podremos, en su caso, remitirlos a los gobiernos estatales y en una siguiente sesión, siguiente semana, tener la redacción correspondiente y la garantía de que tenemos los expedientes a que se hace referencia. Si les parece adecuado este asunto, entonces lo dejaremos pendiente para proceder como se ha expuesto en primer término con la propuesta del senador Soreda y complementado con la intervención del diputado Ramos Cárdenas. ¿Les parece adecuado? Entonces este asunto lo dejamos pendiente para proceder como se ha quedado dicho. Entraríamos al siguiente, que es un dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción y resolución prioritaria de la revisión principal relacionada con las violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales de la población del predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco, presentado por el diputado David Hernández Pérez. Precisamente el resolutivo del punto de acuerdo reza de la siguiente forma: se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ejercicio de la facultad de atracción y se resuelva prioritariamente la revisión principal 144 diagonal 2012 radicada ante el primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, vinculado respecto a las graves violaciones a los derechos humanos y garantías individuales de la población del predio El Divisadero de Tenacatita y de la zona federal de la Bahía de Tenacatita, municipio de La Huerta, Jalisco. Lo anterior de conformidad a lo señalado en el párrafo 9 del artículo 94 constitucional. Está a su consideración este proyecto
Sí, senador Soreda. Una observación de carácter de técnica jurídica. No sé si existen resoluciones prioritarias. A lo mejor se resuelva a la mayor brevedad o porque se resuelva prioritariamente. Pues, no hay resoluciones prioritarias. O sea, había que decir, pedirle a la Corte, solicitarle a la Corte que resuelva a la mayor brevedad posible, dada la importancia, una cosa así, porque resolver prioritariamente, pues en función de qué haría la Corte sus prioridades. O sea, había que pensar en las prioridades de la Corte. Y nada más a lo mejor cambiar la palabra prioritarios por algo que resuelva a la brevedad posible, dadas las características. Nada más sería esa observación, senador. Que sería sustituir la palabra prioritario por la frase a la brevedad posible. A la brevedad. ¿Sustituir por qué? O con mayor celeridad. Pero las prioridades ¿Por qué? ¿O nomás eliminar? Sí, quitar eso. Okay. Sí, la diputada Guajardo Villarreal. También un comentario. No estoy segura si derivado de las reformas constitucionales y de acuerdo al artículo 97, donde ya no está establecido que la Corte tenga facultad, pueda hacer el ejercicio de la facultad de atracción. O sea, hay que revisar si efectivamente todavía tiene esta facultad o derivado de las reformas constitucionales. Aparentemente en el 97 ya no aparece, en el artículo 97, entonces si fuese así habría que eliminar eso y nada más continuar con la redacción. A ver, el diputado Ramos Cárdenas, por favor. Y entre tanto les pido que verifiquen el fundamento constitucional al que hace referencia la diputada Guajardo. Adelante, Ramos Sí, Cárdenas. en la revisión de este punto del orden del día, lo que advertimos nosotros es algo que había citado la diputada Telma, es hasta dónde llega no solo los argumentos constitucionales para que pueda ser atraído, y la otra es tener en consideración que este tema apenas está siendo abordado en el Tribunal Colegiado de Distrito, lo cual yo creo que tendría que ser primero, es una solicitud al Tribunal Colegiado de Distrito en tal caso, de pedirle que en la posibilidad de sus responsabilidades y ocupaciones tuviera bien, como decía, no darle prioridad, pero sí tener en consideración que es un tema de suma importancia, mientras nosotros revisamos si los argumentos aquí vertidos son suficientes para pedirle a la Suprema Corte que ejerza su facultad de atracción. Yo creo que estaríamos yendo, no estamos agotando lo que está empezando a ser analizado en el Tribunal Colegiado de Distrito. Sí, ahí la única observación es que es un tema que ya incluso tratamos antes en otras comisiones permanentes sobre este mismo tema. Y entiendo que la facultad de atracción implica, digamos, no esperar a que el tribunal colegiado resuelva, sino intervenir para que antes de que resuelva sea directamente la Suprema Corte de Justicia la que, atendiendo a las consideraciones del tema, su importancia, su trascendencia, etcétera, pueda considerar que vale la pena que la propia Corte entre en conocimiento y resuelva el asunto, sustituyendo en este caso las facultades del colegiado, ¿no? Digamos, esa parte entiendo que es lo que está pidiendo el proponente y sería cuestión en todo caso precisamente de objeto de la dictaminación, valorar si adelante. ¿Por qué no dejamos la simpleza de decir que atraiga y resuelva? No calificamos más, no, pues atrae y resuelve. Sí, el diputado Santiago Ramírez. Pues en este tema yo creo que es útil el que resolviéramos el punto de acuerdo simple y llanamente diciendo que atraiga y resuelva, porque estamos hablando de una parte de revisión. Lo que alude a Maritel, lo que alude la diputada Maritelma tiene que ver con la facultad que tenía la Corte de Investigación en el caso de Derechos Humanos, que esa ya no la tiene, pero son dos cosas distintas. O sea, aquí está pidiendo él que un amparo que está en revisión lo atraiga a la Corte para resolverlo, no está en el tema de los derechos humanos, que es otra cosa. Entonces yo creo que es correcto, siempre y cuando se ponga que atraiga y resuelva
la revisión tal como está anotado aquí, ¿verdad? Si les parece, podría ser. Muchas gracias, diputado. Solamente quiero compartirles que precisamente en el artículo 94 de la Constitución está previsto, dice un párrafo: los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso, a través de su presidente o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. Solo, digamos, el fundamento de haber incorporado la expresión, ¿no? Es todo. Sí. De acuerdo, el tema es si consideran que vale la pena alguna modificación en redacción, porque entiendo que estaríamos conviniendo en que vale la pena decir, solicitamos que atraiga y resuelva. Nada más esta expresión implica que modifiquemos la redacción. Está. Y si se resuelva de manera prioritaria y no diga prioritariamente, ponemos los términos que está ahí. Así dice, de manera, de la Constitución. De manera prioritaria, dice la Constitución. Claro. Utilicemos de manera prioritaria, en lugar de prioritariamente. Es correcto, mejor eso. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo creo que está bien. Sí, diputada, por favor. Entonces, la propuesta de redacción, considerando que también habría que quitarle lo de los derechos humanos, sería: se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga y resuelva prioritariamente la revisión principal 144/2012 radicada ante el primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, vinculado respecto de la población del predio El Divisadero para eliminar a las graves violaciones a los derechos humanos y garantías individuales. Sí, esas son las consideraciones que nos hacen suponer que procede precisamente solicitar la atracción del asunto por la Corte, ¿no? Es que tienes que decir, al decir de manera prioritaria te dice que digas por qué sería prioritario. Yo creo que no estamos hablando de la facultad de investigación, esa ya la perdió la Corte. Así es. Ya la perdió. No es facultad de investigación, es facultad de atracción. Es un amparo, claro, es un amparo en revisión que está hecho en función de yo creo que está bien, porque además justifica por qué estamos pidiendo lo del prioritario. Claro. Ok, entonces, si les parece, estamos pidiendo que acordemos aprobar en sus términos el punto de acuerdo, habiendo modificado la palabra prioritariamente por de manera prioritaria, que es el término que utiliza la Constitución. Eso es. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces quedaría aprobado con esa modificación. Si les parece, y entramos al siguiente punto, que es un dictamen de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República recoja las opiniones y evaluaciones que instituciones de investigación y la comunidad científica puedan aportar sobre la efectividad y adecuado funcionamiento de los detectores moleculares GT200 adquiridos por el gobierno mexicano. Esta proposición fue presentada por el senador Carlos Sotelo García y es precisamente, pero tiene una modificación ahí en texto. El punto de acuerdo único que se está proponiendo diría: se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República recoja las opiniones y evaluaciones que instituciones de investigación y la comunidad científica interesada puedan aportar sobre la efectividad y adecuado funcionamiento de los detectores moleculares GT200 adquiridos por el gobierno mexicano y que son utilizados como instrumento para la búsqueda y detección de drogas, explosivos, armas y dinero. Ese es el resolutivo propuesto que está a su consideración. Adelante. Si no hay ninguna observación, entonces les pediría que pudiéramos aprobarlo. Si están de acuerdo, queda aprobado entonces este dictamen con el resolutivo en sus términos. El siguiente sería el dictamen de la proposición con punto de acuerdo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Federal que a través de la Procuraduría General de la República
la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se combate eficazmente el mercado ilícito de hidrocarburos. Esta proposición fue presentada por la diputada Diva Adamira Gastelum Bajo y los resolutivos propuestos dirían lo siguiente. Primero, se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública a fortalecer el combate a la sustracción, posesión y enajenación ilegal de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados. Y segundo, se solicita al Ejecutivo Federal, por conducto de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, a enviar un informe sobre los avances a la fecha en el combate a la sustracción, posesión y enajenación ilegal de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados. Dicho informe deberá ser remitido a esta representación pública más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la aprobación de este acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ese es el texto que está a su consideración y yo les pediría que en el resolutivo segundo corrijamos, ahí dice, se solicita al Ejecutivo Federal por conducto de tales dependencias se solicita que envíe un informe, se solicita la remisión de un informe, por favor. ¿Y había alguna otra observación respecto del plazo? ¿Están de acuerdo? Sí. Está bien. Entonces estamos de acuerdo con la proponente, así lo pidió, porque a mí 30 días me hacen muchos, pero estamos atendiendo en primer término, como primera instancia, digamos, lo que el proponente propone. Si vemos que es adecuado, pues avanzamos, ¿no? Entonces corrijamos ese tema de redacción, por favor. ¿Y les parece que el resto del asunto estarían de acuerdo que quedara aprobado? Sí. Entonces queda aprobado el dictamen. Y pasaríamos al siguiente, que es un dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal que liberen los recursos destinados para la implementación del sistema de justicia penal, presentado por los diputados María Jesús Aguirre Maldonado y Víctor Humberto Benítez Treviño. Precisamente el resolutivo diría lo siguiente: se cita al secretario técnico del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal a una reunión de trabajo con la primera comisión de esta comisión permanente con el fin de analizar el avance en general de la implementación de la reforma del sistema de justicia penal y en particular del ejercicio de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 destinados al desarrollo de proyectos prioritarios para la implementación del sistema procesal acusatorio, dentro de los que se incluye la adquisición de equipos, el desarrollo tecnológico y la adecuación o creación de infraestructura de las procuradurías y tribunales de justicia de los estados y del Distrito Federal. Es el resolutivo que está a su consideración. El senador Álvarez Mata, por favor, y enseguida el senador Aguilar Coronado. Muchas gracias, senador presidente. En mi opinión, considero que el punto de acuerdo que se propone a discusión en este momento exceden mucho la petición de quienes formulan este punto de acuerdo, toda vez que lo que ellos solicitan es se exhorte a las instancias correspondientes, se liberen los recursos a los estados. A mí parece que hacer una petición así podría ser muy insuficiente, pero hacerla como la estamos planteando me parece que es demasiado excedida. Yo creo que valdría la pena que pudiéramos concretar el punto de acuerdo en una petición de información sobre el estado que guarda la asignación de recursos de cada uno de los estados, y con esa información pudiésemos nosotros valorar cómo ha sido esta dinámica de entrega y administración de recursos para estos objetivos de implementación del sistema de justicia acusatoria adversarial, y pudiéramos a la luz de ese informe valorar la pertinencia o no de convocar posteriormente en otro acuerdo al funcionario responsable de esta coordinación, para que podamos con él revisar, más allá de los recursos, lo que tiene que ver sí con la instrumentación, implementación, actualización, modernización de tanto las leyes como las instituciones para la eficacia de este proceso. Entonces,
Mi propuesta muy concreta es que nos acerquemos más a la petición que hacen los proponentes de este punto de acuerdo, en el sentido de solicitarle al funcionario público en cuestión, encargado de esta coordinación de implementación, nos informe a esta comisión cuál es el estado que guarda la asignación de los recursos. Tengo entendido que se han estado ministrando algunos, que están por liberarse otros, y a mí me parece que ese debería ser ese documento materia de estudio de esta comisión para poder elevar la petición a otro nivel. Sí, gracias, senador. Tiene la palabra el diputado Aguilar Coronado, que la solicitó, enseguida la diputada Guajardo y enseguida el diputado Ramos Cárdenas. Hazme la buena. Senador. En la anterior legislatura, creo que por ahí del tercer año de ejercicio, había un secretario técnico muy creativo en torno a la dictaminación de las propuestas de punto de acuerdo que se manejaban en la comisión permanente. Yo creo que esto fue muy complicado procesarlo en su momento porque se iba más allá de la petición que se planteaba por parte del proponente, y entonces se llegaba en un momento determinado a crear conflicto donde no lo había. Yo creo que esto, y lo traigo a colación para que se siente un criterio en esta comisión ahora que empezamos los trabajos. No podemos atender se solicita información con que comparezca un funcionario, no podemos decir que se exhorte a y cambiarlo por un enérgico reclamo. No podemos decir que se combata las drogas y la delincuencia a que se dé la vida para que combata uno la delincuencia. Creo que el punto de acuerdo, por supuesto, que es atendible, y me parece que nosotros estamos de acuerdo en este sentido, pero creo que en el momento de la dictaminación de los puntos de acuerdo, no se puede exceder, por lo menos en la redacción inicial, a la propuesta. La reflexión de que las reglas de operación dice que es un convenio que se firma entre estados y federación. Entonces, como decía bien el senador, es en nuestro criterio, porque siendo creativos, como dice, tratando de ir más allá, pues sería la oportunidad de exhortar a los estados, nos dijeran cuáles han sido los motivos que fundamentan el no promover convenios con la federación, o asimismo la federación que no busque los convenios con los estados. Por ello, y para no meternos en Honduras, es que la solicitud de que se quede tal cual como está el punto de acuerdo. Está bien, por supuesto lo que queremos es que se avance en este tema, eso sí lo compartimos yo creo que todos. Lo que ocurre, diputado Ramos Cárdenas, es que no tendríamos, tampoco en el resolutivo propuesto, no tendríamos ahí una retroalimentación de los estados, de ver cuál es la situación y por qué en su caso, desde su punto de vista, está atorado el asunto. Sin embargo, yo lo que propondría es que, como aquí se ha planteado, pueda aprobarse en sus términos los resolutivos de los proponentes, y que tengamos todos presente que en su caso, derivado de la información que recibamos, convenga tener una reunión con los responsables de este Consejo de Coordinación, y en su caso de algunas entidades federativas también, claro, que puedan retroalimentarnos qué está ocurriendo, para que este Congreso de la Unión pueda seguir atento a que no solo los recursos fluyan, sino que se avance en la implementación del sistema. Finalmente es el objetivo que creo que podemos compartir todos, ¿no? Entonces, ¿se mantendrían los...? Sí, ¿les parece que la resolución formal fuese el aprobar los resolutivos en términos, en los términos de los promoventes? Así es. Y que, de cualquier manera, lo tenemos todos presente. Una vez que tengamos información, podremos valorar si conviene reunirnos para conocer la opinión, el punto de vista, la perspectiva de algunas entidades federativas, y también, por supuesto, el Consejo responsable de la implementación desde el gobierno federal. ¿Sí? Entonces, esa sería la propuesta concreta, y están de acuerdo que se prueben sus términos, los resolutivos, en términos de los proponentes, diputados Benítez Treviño y Aguirre Maldonado. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado entonces.
Y pasamos al siguiente, que sería el dictamen de la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para saludar los diálogos por la paz realizados entre la y los candidatos a la presidencia de la República, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y organizaciones de víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito, presentado por senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El resolutivo dice, o diría: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda al diálogo por la paz entre la y los candidatos a la presidencia de la República, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y las organizaciones de víctimas de violaciones a derechos humanos y del delito, realizado el 28 de mayo de 2012 en el histórico Alcázar del Castillo de Chapultepec. Es el texto que está a su consideración. Si no hay observaciones, entonces también les pediría que lo dejásemos como aprobado. Sí, así es. Y además ya ocurrió, ¿no? Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Entonces, en esos términos quedaría aprobado. Y el siguiente punto de la orden del día sería, y les pediría que me lo pudieran hacer llegar, para poderlo conocer, el texto de la proposición con punto de acuerdo que mencionó al inicio la diputada Guajardo y que implicó modificar la orden del día agregando este tema. Dice el resolutivo sería el siguiente: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propone la creación de un grupo plural de legisladores que se aboque a revisar y darle seguimiento a los gastos de campaña del actual proceso electoral federal. Es una propuesta del diputado José Luis Jaime Correa. Este es el asunto que pidió la diputada Guajardo se incorporase y está a su consideración. No tenemos un dictamen, pero les pediría que en todo caso pudiéramos, sobre el texto de resolutivo propuesto, poder conocer cuáles son las consideraciones de los legisladores integrantes. Permítame, déjame dar lectura de nuevo, a solicitud del senador Huitrón, y enseguida le doy la palabra. El resolutivo propuesto diría lo siguiente: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propone la creación de un grupo plural de legisladores que se aboque a revisar y darle seguimiento a los gastos de campaña del actual proceso electoral federal. Esos son los términos en que se presentó y se nos turnó el asunto por el diputado José Luis Jaime Correa. Si el diputado Santiago Ramírez quiere hacer algunas consideraciones. No con el ánimo de entrar a un debate sobre el fondo de este tema, pero sí alertar un poco sobre las facultades que tenemos para este tipo de cuestiones. Algo importante es que todos suscribamos un acuerdo que seguramente la sociedad entera está interesada en que lo hagamos, por la transparencia y la rendición de cuentas. Yo pienso que esto es una necesarísima afirmación que debiéramos hacer todos. Una cosa es que nos pronunciemos porque los gastos que se eroguen en esta campaña electoral sean puntualmente justificados ante las autoridades que tienen competencia para ello. Y otra muy distinta es que la Cámara o la Comisión Permanente trate de realizar funciones para los que no tiene competencia, porque al final de cuentas nuestras observaciones en el tema simple y sencillamente serían eso, comentarios alrededor de. Entonces, para no contrariar al diputado Jaimes, que es el autor de la propuesta, yo diría que se forme un grupo plural de legisladores para que de manera institucional coadyuve o se sume a las responsabilidades de las autoridades competentes en el tema de la rendición de cuentas de esta campaña electoral. No es sino simplemente decir que bueno, pues si en algo podemos coadyuvar, estaríamos con esa voluntad de hacerlo, pero no tratar nosotros de tomar una facultad que no nos compete, pues eso le compete al IFE y en su momento al TRIFE, ¿verdad? Entonces no sé qué diría Telma en relación con este asunto. Claro que sí, yo quiero compartir con ustedes, como se decía al inicio, cuáles son los criterios. Bueno,
en muchas ocasiones las comisiones preferimos dejar pendiente un asunto que dictaminarlo negativamente. Solamente quiero, en este caso, recordar que de acuerdo con la legislación electoral, con el código, no solo es el IFE el responsable y el facultado, sino que los grupos parlamentarios tienen un representante en el Consejo General del IFE, que es la autoridad que está con la responsabilidad de vigilar, de fiscalizar el ejercicio de los recursos. Es decir, los legisladores estamos representados en el Consejo a través de un representante de cada grupo parlamentario. Es decir, con eso es parte de la obligación de quienes nos representan allá atender esa facultad del IFE, como es en este caso la de fiscalizar. Pero por supuesto solamente lo aporto para que lo tengamos presente como un elemento más en este análisis que estamos haciendo. La diputada Guajardo Villarreal, por favor. Sí, sin duda alguna, la preocupación que expresa el diputado José Luis Jaime Correa, en el fondo lo que propone, creo que está correcto y tiene razón de ser. Estoy de acuerdo en que se vea el fraseo, pero no olvidemos que son recursos federales los que se están ejerciendo en este tema, independientemente de que sean ejercidos por el IFE. Pues son recursos federales de los cuales nosotros tenemos obligación en su revisión. Creo que sí es correcto establecer un equipo que coadyuve en este tema. El fraseo, como lo decía ahorita el compañero diputado César Augusto, coincido con él en que pudiera ser de esa manera, un equipo de trabajo que coadyuve con las instancias correspondientes. Indiscutiblemente que a nosotros no nos va a corresponder evaluar y dictaminar el resultado final de la elección, ese es otro tema, pero un equipo de coadyuvancia por los diputados y por los senadores o por los legisladores, yo creo que es correcto, porque además siempre lo estamos haciendo, y el tema de las comisiones es un tema que tiene una larga tradición, años de experiencia en estar formando comisiones coadyuvantes en los diferentes procesos. Yo creo que sí procede y estaría de acuerdo en el pronunciamiento que hace el diputado César Augusto. Gracias. El senador Huitrón, por favor. Yo creo que es muy importante lo que dice la compañera y esa tradición de que la comisión permanente esté al pendiente de esto. Lo que habría que encontrar es los términos, porque de ninguna manera tenemos facultades ni para revisar ni para darle seguimiento al ejercicio del presupuesto. Pero sí es muy importante la idea en el fondo para que el grupo plural participe, pero esté bien delimitada su función. Sí, el diputado Frederico, por favor. Y le ruego me disculpe la tardanza, presidente, venía de la otra comisión que empalmó la sesión. Mire, esta es una gran tentación siempre, la de atribuirse cosas que no le corresponden a un poder. El presidente de la República estaría encantado de ser presidente de una campaña, o de repente quiere ser senador, quiere ser diputado, o de repente quiere ser juez. Ahorita, por ejemplo, está la discusión con el Poder Judicial a ver si es o no corrupto un juez o un magistrado, y el Poder Judicial a ver si es eficaz o no es eficaz para integrar averiguaciones o un Ministerio Público o un fiscal. Esto es una cosa muy similar. Nosotros como Congreso de la Unión no tenemos atribución para andar fiscalizando candidatos. Lo que sí tenemos, y se ejerce poco, es la de fiscalización, la de revisar los gastos públicos y su prístina ejecución en los programas públicos y evitar su contaminación o su injerencia en las campañas. Yo creo que allí es donde está la fuerza de este Congreso. Ahora, si ustedes quieren hacer una comisión de observadores, pues eso está permitido hasta para los extranjeros, de observadores. Pero no tenemos ninguna atribución para revisar, si no nos toca revisar. Hay una ley, hay una constitución, hay un código electoral, hay un instituto electoral, hay un área del Poder Judicial de la Federación para los conflictos, y hay un procedimental y un sistema de impugnación. Es decir,
no hay manera de que este Congreso pueda intervenir en revisar o dar seguimiento. Ahora, si quieres dar revisión y seguimiento como ciudadano desde afuera, pues bendita la cosa. Eso no es lo que requiere la sociedad mexicana. Lo que sí debemos hacer nosotros es vigilar que los encargados de hacer eso lo hagan. Eso sí, estar pendiente que el Instituto Federal esté pendiente de sus tareas, o que el tribunal esté pendiente, o que los recursos públicos no se desvíen, pero no podemos andar vigilando, contando mantas y contando plásticos y contando aviones y contando, porque no nos quedan ni nos tocan ni podemos. Entonces me parece que es un despropósito, así planteado como está. Yo estaría con mucho afán de ayudar, si se pudiera crear una comisión plural que pudiera estar atento a la vigilancia del proceso y su cumplimiento democrático, evitando claramente o vigilando posibles quejas ciudadanas sobre desviación de recursos, incumplimientos constitucionales del Poder Ejecutivo sobre la tarea, o inclusive el Poder Judicial, pero en ese sentido de fiscalización y con sustento en la Constitución. Pero así como está, me parece que usurparíamos una función, la haríamos mal, y además incorporaríamos un actor que no tiene ni los elementos ni los sustentos para poderlo hacer. Gracias, diputado Flores Rico. No sé si hay alguna otra consideración. Estoy de acuerdo con... A ver, diputada Guajardo. Estaría de acuerdo como lo plantea el diputado Rico. Además requeriríamos, yo les pediría que pudiéramos tener una redacción para poder someter a consideración los términos del resolutivo, ¿no? Sí, diputado Santiago Ramírez. En estricto sentido, yo creo que lo que nos interesa es dos cosas. Lo primero, que quede claro nuestro interés como ciudadanos de que se cumplan con las disposiciones en materia de rendición de cuentas en los procesos electorales. Entonces, tratando de observar el resolutivo que tenemos propuesto, yo iría hasta donde dice se aboque a mantener una actitud de vigilancia o de coadyuvancia a efecto de que las autoridades competentes revisen los gastos de campaña, o sea, que la comisión esté pendiente de que el IFE y el TRIFE cumplan con su deber en este delicado asunto. Yo creo que esto podría salvar el asunto para el diputado Jaime ausente, y que tuviésemos pues una actitud que sí es prudente, Carlos, el que se diga que la comisión de legisladores se aboque a estar, en lugar de se aboque, esté pendiente de que las autoridades competentes en la materia revisen puntualmente los gastos de la campaña electoral presente. Si les parece, pues ya es cuestión de los redactores de estilo, ahí el secretario técnico es muy hábil para hacer esto. Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador Álvarez Mata. Sí, yo creo que coincidiríamos en esto último, y solamente para hacer un poquito de memoria, yo creo que al mismo tiempo nos serviría de referente. Ya en anteriores ocasiones se han creado este tipo de comisiones. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en el proceso electoral pasado una comisión especial encargada de darle seguimiento al proceso electoral, o sea, la transparencia del proceso electoral. Entonces, ya hay algunos antecedentes, habría que revisar inclusive sus resultados, evaluarlos, pero ya se han creado por la propia Comisión Permanente en otras ocasiones similares comisiones. Entonces, a mí me parece que sin darle mucha vuelta al asunto podríamos recurrir a los antecedentes que están ya en la propia Comisión Permanente aprobados. Sí, gracias, senador. Pues habrá que valorar si conviene el tema de los antecedentes. Porque aquí me dicen que luego de pronto no tenemos un informe final de esas comisiones que nos implique la posibilidad de evaluarlo o la posibilidad de valorar positivamente su desempeño y entonces usarla como pues un antecedente para hacer algo similar. Y además porque yo recuerdo de esas comisiones que se han formado, tienen luego un objetivo, un mandato muy generalizado, que estén pendientes del proceso electoral. Mencionabas ahorita, creo, algo así.
o incluso que estén pendientes de que no se utilicen recursos públicos, programas, etcétera, en los procesos electorales, que es un matiz distinto, es una perspectiva distinta respecto de qué recursos están utilizando en las campañas. Y concretamente que se valora que se revisen los gastos de campaña, que ahí sí es una facultad del IFE. Entonces, lo que quisiera tener claro es si queremos darle una salida y entonces encontrar una redacción que sea general. Yo recogería de la expresión del diputado Santiago algo que diga que se cree una comisión de legisladores que esté pendiente de que las autoridades competentes lleven a cabo la fiscalización de los gastos electorales de esta campaña, en términos de ley, o sea, ¿no? A ver, aquí hay una propuesta de texto que diría: se acuerda la creación de un grupo plural de trabajo de legisladores que esté pendiente de la revisión y seguimiento a los gastos de campaña del proceso electoral federal 2011-2012 por parte de las instituciones competentes. Que diga que esté pendiente de que las autoridades competentes lleven a cabo la fiscalización de los gastos electorales en los términos de ley. ¿Les parece que eso puede satisfacer el interés? ¿Ande? Sí, sí. Sí. El senador Huitrón, por favor. Creo que es más afortunada la expresión darle seguimiento que estar al pendiente. Porque vamos a estar al pendiente o le damos seguimiento. La expresión. Sí, aquí vamos a enfrentar otro problema, difícilmente podemos crear un grupo de legisladores que dé seguimiento a todo el proceso hasta su culminación, porque los legisladores ahora y el grupo que podamos crear tendrá alguna vigencia hasta que termine agosto, y este proceso, como ha sido de conocimiento público, termina en el mejor de los casos por allá de principios de 2013. Entonces ya habrá nuevos legisladores, este grupo habrá dejado de existir. Lo traigo presente porque, digo, si ustedes consideran que vale la pena, lo hacemos, ¿no? No tengo inconveniente personal. Pero ¿les parece entonces que crear, acordar la creación de un grupo plural de trabajo de legisladores que dé seguimiento? No, yo creo que es mejor que esté pendiente, perdónenme, el concepto de dar seguimiento implica hasta que concluya el procedimiento. Y por eso yo le ponía al final en términos de la ley, para que en esas condiciones, pues, cuando ya concluyó el proceso, pues ya acabó, claro, que era el filósofo de Güemes. Pero sí, debe ser muy limpio en el sentido de decir que vamos a estar pendientes en términos de la ley, que las autoridades competentes cumplan con su deber. Eso es todo. Eso es todo. Un poco de hacer una alerta. Vamos a estar pendientes de que cumplan con su deber en términos de rendición de cuentas. El senador Huitrón, por favor. Bueno, parece ser que nosotros mismos estamos proponiendo una fórmula que va a ser nugatorio el grupo. Yo le pediría a la diputada que finalmente, ante todo este alud de opiniones, pues a lo mejor retirara la propuesta. Bueno, yo creo que hay que dejar claras dos cuestiones. La primera, indiscutiblemente, que hay que dejar claro que este poder legislativo de ninguna manera debe de participar o debe de incidir en las elecciones ni a favor ni en contra de ningún partido político, o sea, eso lo tenemos muy claro. La preocupación de que como poder legislativo estemos atentos de el desempeño de las instituciones que se hacen responsables del proceso electoral. Yo creo que eso sí es importante. Además, miren, no podemos negar
de que en tribuna todas y todos estamos inmiscuidos en exhortar, en opinar, en reflexionar cómo se ha venido desarrollando todo el proceso electoral, o sea, lo estamos haciendo en los hechos, ¿sí? Entonces, yo creo más bien que sin dejar de retirar el punto de acuerdo, lo que estamos haciendo en los hechos, lo plasmemos en este punto de acuerdo y que diga en esos términos de atender para que las instituciones correspondientes responsables de la elección constitucional actúen conforme a la ley y que este equipo de trabajo sea coadyuvante en ello, ¿sí? Sí, el diputado Santiago Ramírez, por favor. Comentario final. Ya llegó el diputado Frederico y yo puedo ya abandonar esta reunión. Mire, yo quisiera decirles que evidentemente también un tema de esta importancia tiene varias consideraciones que debemos de ver de manera muy seria. Me dirijo especialmente a la diputada Maritelma Guajardo. Lo primero es por el hecho de no asumir una competencia que no tenemos. De manera que con la misma razón nos diría el Ejecutivo, bueno, pues no quieran ocupar facultades que a ustedes no les tocan. Bueno, sin embargo, yo digo que hay una cuestión fina en este tema que no escapa a la sensibilidad del diputado Jaimes y por supuesto a la sensibilidad y cultura política de Maritelma, que es el hecho de que sí nos toca vigilar, señor presidente, lo digo con toda claridad, que en las campañas políticas no se utilicen recursos públicos, que eso sí, pues es una facultad que tenemos nosotros. En ese sentido, recordarán todos ustedes, amigos de esta comisión, que el primer acuerdo que votamos en esta comisión permanente, el primer acuerdo votado por unanimidad, fue el acordar la comparecencia del secretario de Desarrollo Social. Yo entendí que en el Pleno, luego me dijeron que no, que en la primera comisión, aun cuando yo estoy seguro que el acuerdo fue en el Pleno, que compareciera al Pleno para que explicara en relación con la posible mal aprovechamiento de los programas sociales de esa secretaría. Y bueno, pues este asunto, debo decirles que a pesar de que está aprobado, a pesar de que todas las sesiones se han exigido públicamente esa comparecencia, este es el momento de que no la tenemos. Entonces, siendo realistas, si no podemos, teniendo facultades, hacer que el secretario venga a la primera comisión, ¿cómo vamos a nosotros a asumir que vamos a revisar los gastos de campaña? Yo que sugiero en consecuencia, uno, que le pidamos al presidente de esta comisión que a más tardar el día de mañana nos diga cuándo va a comparecer el secretario de Desarrollo Social a esta comisión. Y dos, que en este lapso platiquemos como una especie de receso en el tema para presentar un nuevo proyecto en la próxima sesión a resultas de la otra asunto y evitamos de legislar a las rodillas, que es una práctica que yo nunca he hecho. Entonces, para evitarme ese prejuicio, te sugiero, Maritelma, si aceptas esto, retiremos este punto para la próxima sesión y acordemos citar ya el de Desarrollo Social, que bueno, yo creo que sí, eso sí nos toca. Es mi propuesta para salir del tema. Gracias, diputado. La diputada Guajardo Villarreal. Sin duda alguna, compartimos algunas de las reflexiones de los compañeros, del compañero diputado y del compañero senador. Yo creo que hay que dejar claro cuál es nuestra preocupación, la preocupación que esboza en su punto de acuerdo el diputado José Luis Jaimes y que creo que compartimos. El tema es, o sea, no quiere decir que vayamos a mantener el punto para que lo podamos revisar sin eliminarlo, lo podamos revisar con mayor detenimiento y que propongamos para la próxima una redacción. Yo creo que es muy distinto las prerrogativas de los partidos políticos que tienen que ver precisamente con este tema del IFE
pero también tiene que ver con lo que menciona y que de alguna manera nos da la razón el diputado César Augusto, la comparecencia de algunos funcionarios que luego después están acusados de desvío de recursos o de desvío de algunos programas asistenciales o algunos programas de seguridad social que los desvían para favorecer el voto para X partido. O sea, esa sí entra dentro de nuestra facultad, o para qué vamos a llamar a comparecer al secretario que menciona el diputado César Augusto, precisamente para eso, para revisar si hay desvío de recursos o de programas para favorecer a algún candidato o candidata. Entonces, por consecuencia son, primero, reconocer la importancia que tiene nuestra preocupación. Segundo, que estamos de acuerdo que de ninguna manera aceptaríamos que el legislativo tuviera la tentación de incidir a favor o en contra de algún partido político. Y tercero, pues si es nuestra facultad, como lo es el que llamemos a los secretarios de gobierno para que rindan cuentas y que no desvíen programas o recursos a favor de algún candidato o candidata. Entonces, yo sí pediría pues que revisáramos este tema sin eliminarlo y traigamos una propuesta para la próxima sesión. Como nos recogiendo el espíritu de lo planteado aquí y si les parece, para hacerlo ágil y que además tengamos que estar de acuerdo, hacemos algún ejercicio de redacción que mañana en el curso del pleno podamos compartir, podamos circular y ya tengamos algún acuerdo que nos permita agilizar la discusión en la siguiente reunión de la comisión. ¿Les parece? Ese sería entonces el último de los puntos de acuerdo, de los proyectos de dictamen que están a discusión en el orden del día. Y en asuntos generales yo quiero compartir un asunto al que se hizo referencia aquí el diputado Santiago Ramírez, porque él dice que, bueno, ya no está, pero yo escuché que él recuerda que la resolución para la comparecencia debería ser ante el Pleno, y sin embargo también dice que propone que me encarguen a mí que les diga cuándo se hace, aquí, en la primera comisión. Entonces, yo de mi parte lo que recuerdo es que la precisión de ante a quién comparece no se establece en aquel resolutivo. Tú lo presentaste, Carlos, ahorita nos puedes ilustrar al respecto. Pero les comparto que siendo un tema que la semana pasada comentamos aquí, yo fui en la propia sesión del Pleno, en el transcurso de la sesión, a hablar con el presidente de la Comisión Permanente, el senador González Morfín, para tratarle este asunto y decirle que era una inquietud de los legisladores de la primera comisión y que valía la pena que pudiéramos tener a la brevedad una definición primero, si va a comparecer ante el Pleno, si va a comparecer ante la primera comisión, y una vez resuelto eso, ponerle fecha, ¿no?, para desahogarla. Y me dijo que precisamente como no estaba, él también recordaba que no estaba definido en el resolutivo, pues estaba en esa indefinición. Yo le ofrecí, y espero haberlos interpretado bien, lo quiero solo confirmar, que los integrantes de la primera comisión estaríamos en la disposición de recibir aquí la comparecencia al efecto de desahogar este asunto que está pendiente. Si estamos de acuerdo con eso, yo lo que puedo hacer es insistir en esta posición con el presidente de la comisión permanente para decirle, pongámosle fecha y que se lleve a cabo en esta primera comisión. Si me mandata en ese sentido, lo hago de nuevo, pero no puedo yo determinar esa fecha si no tengo, por una parte, el mandato de ustedes y luego lo acuerde así con el presidente de la propia comisión permanente, el senador González Morfín, ¿no? Diputado Florerico, por favor. Gracias, Rogelio Rueda, senador, presidente. Tienes toda la razón. En el texto del punto de acuerdo que me tocó subir al acuerdo de urgente y obvia, no dice en dónde comparece. Sin embargo, si ustedes leen la estenografía de dicha sesión, yo en la propia alocución señalé ahí las dos opciones, que el Pleno definiera si era en la comisión, en el Pleno de la comisión o en el seno de esta primera comisión. Yo creo que como ha sido tradición que este tipo de comparecencias
salvo alguna extraordinaria que pudiera de alguna forma ser relevante o extraordinaria o verdaderamente fuera del orden, se llevara en el Pleno, debe ser en una de las comisiones. Y ya hay dos opciones. Una es la que correspondería, digamos, a la tercera comisión, y la otra que es la que tiene el asunto político. Como el contexto de la discusión de la comparecencia es la posibilidad de que esa secretaría tenga relajamiento de las normas para el gasto y pudiesen derivarse suspicacias, como lo dije en aquel momento, de ejercicios indebidos, adelantados, anticipados o dolosos de los programas sociales, es esta la competente para dicha cuestión. Lo triste es que este es el primer acuerdo de la Comisión Permanente de este periodo de ejercicio, del receso, y a casi un mes no se ha resuelto por lo que ustedes gusten y manden. Yo no quiero llamarles ni que son chicanas o trastupijes o corruptelas, o no quiero llamarle a ninguna de estas situaciones, pero está raro que a casi un mes pues no me han notificado, pues no tengo agenda, pues no me han dicho, pues no saben qué comisión. No se vale. Creo que la intención del legislador era que si hay un sobre ejercicio anticipado en el primer trimestre de prácticamente el 40% de los recursos asignados para todo el año, en un programa donde el aumento de los beneficiarios fue de 1,5 millones de personas, y que si el legislador en la Cámara de los Diputados, cuando hizo el presupuesto, estableció reglas, el artículo 58, para que ese ejercicio fuera a partir del segundo trimestre, no tendría por qué estarse ejerciendo 4,000 millones de pesos, además de los 3,500 que le tocarían. Y esa aplicación que en la tribuna se dijo que pudiera ser algún intento de eficacia administrativa o alguna generosidad extrema de súbita aparición en la institución encargada, o a lo mejor alguna conseja que dijera que era lo más conveniente para que la gente tenga seguridad y certeza por anticipado, o bien una posibilidad acaso excesiva de manejo turbio, que viniera el señor secretario y lo explica. Y luego más, en esta comisión, recordarás, presidente, senador, que dijimos que podríamos hacer una ampliación a los temas, dado que la tardanza de este asunto ha sido tanta que ha habido y se han recibido nuevas quejas de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo legisladores no necesariamente pertenecientes a la Comisión Permanente, que están diciendo que están ocurriendo cosas similares en el uso de estos programas en casi 16 estados, y que pedimos la consideración para que se agregaran a esa comparecencia, y que encontramos que era completamente factible, dado que el espíritu era exactamente el mismo. Y como es materia del secretario del ramo, que tiene facultades para no solo temas, sino para otros programas, era posible incorporarlos. Pero resulta que ya va efectivamente casi un mes y no se tiene la comparecencia. Lo que yo sugiero es, como lo hemos hecho desde la vez pasada, que el secretario de Gobernación, que es el que tiene el enlace, según la ley, con este Congreso, si no lo ha hecho, le pueda notificar al secretario de Desarrollo Social con información a esta Cámara, a este Congreso, de la convocatoria o cita para el ciudadano secretario de Desarrollo Social, y que esta pueda ser esta misma semana. Porque resulta que el asunto era para evitar un posible manejo en la campaña y le quedan 3 semanas. Y si el señor va a venir hasta la otra semana, ya prácticamente habrán sido actos irremediables o consumados. O sea, solicito al señor presidente de esta comisión su gentileza para que le haga saber al señor presidente de la Comisión Permanente esta situación, para que mañana mismo en el Pleno pueda ordenar una fecha, independientemente de que sea o no convenida con el Ejecutivo Federal, para que pueda cumplirse el mandato del legislador que ya aprobó la comparecencia y que tiene como idea el evitar que durante la campaña pueda haber tergiversación de los recursos o de las intenciones. Y si esto no ocurre así y se pospone una semana más, los actos serán irreversibles, si es que pudieran existir, o los efectos preventivos y suspensivos de una posible política que se prestara a suspicacias sería irreversible. Por lo tanto, senador, usted entendiendo perfectamente la situación, podría ayudarnos a hacer la comunicación con el señor presidente de la Comisión Permanente
y hacerle nuestra petición sentida, si es que se acordase en esta comisión, que mañana se instruya, no se concilie ni se vea más, sino instruya una fecha inmediata, que pudiera ser esta misma semana, o quizás el lunes de la otra, para que se pueda realizar esta comparecencia y se dé satisfacción a la ciudadanía que está, como nosotros, con la duda de si 4,000 millones de pesos adicionales en un gasto que debía ser de 3,500 y da 7,500 son o no pertinentes, son o no aceptables, son o no tergiversaciones, o son o no malpensamientos de quienes pensamos, de quienes iniciamos esta promoción. Perfectamente, si no hay algún otro comentario, si no hay otra intervención, yo recogería este asunto para plantearlo en unos términos al presidente de la Comisión Permanente, aprovechando que mañana tenemos sesión del Pleno, para que se pueda resolver y llevar a cabo la comparecencia. Si no hay otro asunto, en asuntos generales, agradezco que nos hayan acompañado, y al canal del Congreso, y compartirle a los que nos ven y escuchan por el canal del Congreso, que hoy, 5 de junio, acompañamos a las familias de Sonora que hace algunos años tuvieron pérdidas personales, y de recordarles que en el Legislativo hemos tratado de atender este tema para que no vuelva a ocurrir, y en esta comisión también resolvimos pedir al Ejecutivo, exhortar que reglamente y que pueda evitar que una tragedia como esta se verifique de nuevo. Muchas gracias por su presencia.